Hola, mi nombre es Fernanda Falero y trabajo en intervenciones de ciencias sociales, participación comunitaria y comunicación de riesgo en la Organización Mundial de la Salud en el programa de emergencias. Vamos a hablar hoy de la participación de la comunidad en estas respuestas a emergencias, a epidemias particularmente. ¿Cuáles son los objetivos de este módulo? Al final de esta unidad, los participantes deberían ser capaces de describir al menos 3 razones que justifican la participación de las comunidades en las respuestas a epidemia, identificar los posibles desafíos y facilitadores a la participación de la comunidad y describir enfoques y estrategias para una participación eficaz de las comunidades en las respuestas. ¿Por qué las comunidades necesitan participar durante una respuesta a epidemias? Las comunidades afectadas, por un lado, necesitan información sobre cómo protegerse y también saber cómo las autoridades están respondiendo a la epidemia. Por otro lado, los equipos de respuesta necesitan también saber cómo las comunidades entienden y reaccionan a la enfermedad y a la propia respuesta. La información general en los medios de comunicación no es suficiente. Tenemos que crear narrativas que respondan a las preguntas que surgen en los distintos grupos en las comunidades. La participación de las comunidades asegura su implicación directa en la respuesta, en todo el proceso, en la definición de estrategias para identificar y abordar esas preguntas, esos temores, esas dudas que surgen a nivel comunitario. También afrontar las barreras y también negociar cambios de prácticas que son necesarios para limitar la transmisión. Y también una aceptación de esas medidas de protección. Las comunidades afectadas deben ser parte de las soluciones para proteger sus vidas y detener una epidemia. Sin la participación comunitaria, el brote no se va a terminar. ¿En qué momento se debería realizar esta participación comunitaria? Pues durante absolutamente todas las etapas diferentes de la epidemia, mismo en la parte de preparación, donde nos anticipamos y preparamos para la respuesta. Es muy importante, cuanto antes estas comunidades estén implicadas, mejor será la construcción de la confianza y mejor será esta participación a través de todas las distintas fases, como la detección temprana, la contención y la mitigación. ¿Cuáles son los posibles desafíos que podemos encontrar en las respuestas a epidemias? Podemos tener, por un lado, una falta de comprensión de la parte de los equipos de respuesta de las prácticas comunitarias, las preocupaciones y el temor a nivel de las comunidades. Por otro lado, de parte de los equipos puede haber una forma lenta y tardía de compartir la información sobre la enfermedad y la respuesta. Y esto puede preocupar y exacerbar a las comunidades, y esto también tiene como consecuencia una amplificación en la epidemia. La falta de información y sensibilización sobre las medidas de protección puede también agravar la propagación de la enfermedad. Iniciar la aplicación de medidas de control sin tener una participación y una coordinación con las comunidades va a afectar directamente la aceptación de la respuesta a la epidemia y de las medidas que hay que tomar. Inacción o reacción tardía a los rumores y a las dudas, miedos que pueden surgir en la comunidad también puede llevar a malos entendidos y puede impactar en la construcción de la confianza con las autoridades sanitarias. Esto también va a promover comportamientos peligrosos para la comunidad. Peligrosos queremos decir que pueden exacerbar la transmisión de la enfermedad a nivel comunitario. Unos posibles desafíos podrían ser, por ejemplo, en los hospitales también o en los centros de atención. Puede haber una falta de información y concienciación sobre el virus entre los propios trabajadores de la salud. También puede haber una falta de aplicación de medidas adecuadas de prevención y control de infecciones. Por eso estos lugares pueden transformarse en lugares muy peligrosos, ¿no? Y es un desafío. ¿Qué otro posible desafío podemos tener? Tenemos la cuestión de las prácticas culturales relacionadas con el cuidado de la salud y los comportamientos sobre la búsqueda de atención en salud. ¿Por qué esto puede llegar a ser un desafío? Porque, por ejemplo,
Hay culturas que demandan que cuando una persona está enferma, muchos familiares estén presentes y acompañen al enfermo. Esto puede ser peligroso al momento de la transmisión de la enfermedad, porque estas personas estarían en el hospital. También en esa búsqueda de salud, las personas pueden pasar por varios centros de salud, hospitales o diferentes tipos de medicina, y esto puede también propagar la enfermedad. ¿Cómo podemos definir y desarrollar una estrategia para la participación comunitaria? Lo primero que tendríamos que hacer es evaluar y analizar el contexto para identificar las personas y los grupos clave con quienes tenemos que trabajar. Luego, tenemos que definir una estrategia de involucramiento y de comunicación con estas personas clave identificadas. Tenemos que implementar las actividades definidas en la estrategia, con también los contenidos que vamos a definir en la estrategia. En lo último, tenemos que también idear un monitoreo y entender cómo vamos avanzando o no hacia el impacto deseado en esta estrategia que hemos definido. ¿Cómo podemos trabajar primero e identificar estos grupos clave? Por ejemplo, vamos a dar ejemplos de grupos que son muy importantes durante una epidemia. Los propios gobiernos, los funcionarios y los voceros, los portavoces, quienes van a comunicarse con las comunidades. Tenemos que identificar estas personas y entender cuál es la relación que tienen con la comunidad. Porque, como dijimos antes, esto va a influir en su aceptación o no y en la confianza que se va a generar entre la respuesta y las comunidades. Profesionales de salud es otro grupo con quien tenemos que trabajar. Las mujeres como principales cuidadoras. En casa, normalmente, esto tenemos que identificarlo, ¿no? Averiguar localmente cuál es la costumbre, pero en general las mujeres se ocupan de los enfermos en casa. Entonces tenemos que trabajar con ellas como un grupo muy importante. Quienes tienen una influencia también en los medios y en las redes sociales, estos influencers que se dice, tenemos que también identificarlos para poder trabajar con ellos. Otros grupos también son los grupos, por ejemplo, las empresas, los empleadores, el público en general también, de donde tenemos pacientes, ¿no? Donde se están reportando personas que tienen la enfermedad. También el sector de viajes y comercio, el movimiento es muy importante. Como dijimos antes, también los trabajadores sanitarios, pero a todos niveles, no solo los de salud, pero la gente que trabaja en las clínicas, cumpliendo otras tareas también. El gobierno local, la sociedad civil, asociaciones de mujeres, de jóvenes y todas las personas influyentes en contextos religiosos y comunitarios. También para poder evaluar el contexto, ¿cómo podemos empezar? Podemos, por ejemplo, consultar a los colegas que trabajan localmente en el lugar y a estas partes interesadas que hemos identificado. Tenemos que conocer y entender las necesidades, las preocupaciones, los temores, así también como las fortalezas y las capacidades que existen a nivel comunitario en relación al problema, a la epidemia y a la respuesta. Tenemos que también revisar la literatura existente, qué es lo que existe ya publicado en relación a conocimientos, actitudes y prácticas en esa comunidad en particular en relación a esa enfermedad. Etnografías, análisis de ciencias políticas, cualquier ciencia social puede ser muy útil. Tenemos que aplicar metodologías de estas ciencias sociales, porque esto nos va a ayudar mucho a tener esta información. Podemos caminar en la comunidad mientras hacemos observación participativa para entender un poco las dinámicas de poder, el flujo en la comunidad. Entrevistas a personas que consideramos importantes, que pueden proveer una información importante para los temas que estamos tratando. Organizar debates en grupos focales, con distintos grupos, respetando, ¿no? Cuestiones de jerarquía, visiones de género. Tenemos que explorar también cuáles son los medios preferidos de comunicación en las comunidades y a qué grupos podemos asociar con un determinado medio, porque luego cuando planeemos la estrategia vamos a tener que utilizar estos medios para poder acercarnos a estos grupos particulares. Es esa evaluación de contexto, yendo un poco más en profundidad al tema de la búsqueda de salud, el comportamiento de búsqueda de salud, que es muy importante entender. Tenemos que identificar cuáles son los factores que condicionan esa búsqueda de salud en ese momento particular en el que estamos, en esa fase de la respuesta o de la preparación. Estos factores podemos agruparlos en factores socioculturales,
Esto incluye los modelos explicativos. Esto quiere decir cómo las personas definen la enfermedad, cómo la llaman y a qué asocian su existencia. ¿Qué enfoque de género tiene esta comunidad? ¿Cómo ven los roles de mujeres, de hombres, de niños, de personas adultas, de ancianos? ¿Y cuáles son las dinámicas de poder locales? Factores económicos que pueden influir también en esta búsqueda de salud, si es de pago, si es gratuito. Factores empíricos, la experiencia previa que las personas han tenido en determinados servicios que puede condicionar su futura decisión de volver o no a ese servicio. Como dijimos antes también, esta identificación de las personas claves que ya estén vinculadas a esta búsqueda de salud. A partir de casa, tenemos que empezar en casa, luego vamos a la comunidad y luego vamos a los proveedores de salud. Entendemos quiénes son los que llamamos gatekeepers, que son los controladores de acceso, los que van a permitir una salida desde casa a buscar salud fuera. ¿Quiénes toman las decisiones de salud en casa? Tenemos que identificar eso. ¿Quiénes son las personas influyentes sobre esas personas que toman la decisión? ¿Y quiénes son los cuidadores? Y en algún caso los profesionales de salud. Vamos a hacer un ejemplo. A partir del hogar, por ejemplo, puede ser que en la casa la persona que se dedica a cuidar, identificamos, es la madre. ¿Quién es responsable de la toma de decisiones en casa? Puede ser el padre, a pesar de que la madre sea la que realiza los cuidados. ¿Y quién puede tener influencia sobre la persona que toma decisión? La suegra, o sea, la madre del padre. En la comunidad realizamos el mismo tipo de análisis. Estamos fuera ya de casa, entonces, ¿quién cambia en términos del cuidador? ¿Quién es la persona ahora? Pueden ser curanderos tradicionales, puede ser una casa de oración, puede ser... Depende cómo las personas entiendan la enfermedad y el tipo de salud que van a buscar, ¿no? De búsqueda de salud. Puede ser naturopatía, cualquier tipo de medicina. Una farmacia y van directamente a comprar los medicamentos. Tenemos que entender esto localmente. Entonces, ¿quién toma la decisión? ¿Es que ha cambiado o es la misma persona que la tomaba en casa? ¿Quién decide ahora cuál es la práctica a seguir o el tratamiento a seguir? ¿Es que son los curanderos o la casa de oración o el farmacéutico o sigue siendo el padre, por ejemplo? ¿Y quiénes son personas de influencia a nivel comunitario? Puede ser, por ejemplo, personas como un cura, un imán, personas religiosas con mucho poder en la comunidad o los propios farmacéuticos. Y al nivel del centro de salud, el mismo análisis. Esto es muy importante para luego poder desarrollar una estrategia de participación con estas personas, que son claves en el camino de búsqueda de salud. Para desarrollar esta estrategia, como hablábamos antes, identificamos a esa audiencia. Luego de identificar la audiencia con quien nos vamos a sentar y a trabajar y a discutir, y esta participación se va a realizar, tenemos que diseñar este plan de comunicación. Elegiremos canales y métodos de comunicación en 3 niveles. En los medios de comunicación masivos, para llegar a grandes audiencias, que esto puede ser desde televisión, radio y social media, ¿no? Internet. Líderes y personas clave, todo lo que hablábamos antes a nivel comunitario. Personas clave también en la búsqueda de salud, como hablábamos antes, ¿no? Desde la madre hasta la casa de oración, el padre, la suegra, en los roles que cada uno juega. Y luego la comunicación interpersonal, ya cuando estamos a nivel comunitario y podemos realizar trabajo con muchas personas al mismo tiempo, pero en la comunidad. Desarrollaremos narrativas. Esto es, tomaremos por una parte los mensajes claves del modelo biomedical, o sea, las recomendaciones que vamos a pasar a las comunidades de protección, de medidas de protección de salud y de cómo no contagiarse y qué hacer en caso de que las personas se enfermen. Vamos a mezclar esto, a combinarlo con la realidad comunitaria, entendiendo las preguntas, las dudas, y vamos ya a dar respuestas a estas preguntas cuando vamos a comunicar estas medidas de prevención. Basado en esto, desarrollaremos materiales y herramientas de comunicación que tienen que ser validadas por estas audiencias antes de su uso final. Es muy importante desde el inicio establecer un sistema de retroalimentación, de comunicación, de ida y vuelta, este diálogo entre las comunidades y la respuesta. Tiene que ser sistemático, tiene que ser dinámico y tenemos que poder recopilar, analizar
e integrar las preguntas y los rumores de las comunidades a los 3 niveles de comunicación que nos referíamos antes. Por ejemplo, podemos hacer un monitoreo de medios de social media, en Facebook o en Twitter y otras plataformas, entender qué es lo que la gente está diciendo, cuál es la respuesta comunitaria a la respuesta, ¿no?, a la epidemia y también al virus, qué es lo que la gente piensa. Podemos organizar programas de radio con una línea abierta donde la gente puede llamar y hacer preguntas. En el nivel de líderes y personas clave, es importantísimo recoger, como dijimos antes, sistemáticamente lo que los líderes nos dicen, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten que las comunidades están temiendo o que están no respetando o cuáles son las dudas. En términos de la comunicación interpersonal, cuando estamos trabajando a nivel comunitario, unas metodologías pueden ser establecer diálogos comunitarios, generar grupos de discusión donde recogemos directamente el feedback, ¿no?, y entendemos lo que las personas están sintiendo en las preguntas y lo hacemos directamente. Entonces, luego vamos a triangular la información que vamos a recibir de los 3 niveles. ¿Qué es importante ahora? Una vez que tenemos esta información de la comunidad, tenemos que, de alguna manera, hacer llegar esta información a las áreas técnicas, que son las que toman las decisiones en términos a cómo se está implementando esta respuesta. De esta manera, la respuesta a la epidemia va a tener la información constante y sistemática de cómo las comunidades están reaccionando a la intervención y al virus. Y siempre, luego de relacionarnos con la respuesta e intentar negociar cambios en la forma de implementación de acuerdo a lo que las comunidades están diciendo, volvemos a la comunidad para dar respuesta también a sus inquietudes. Es muy importante esto. Entonces, nuestro trabajo es como crear un puente de diálogo entre la intervención y las comunidades. ¿Cuáles son los puntos clave que hemos visto en este módulo? La comunicación y la difusión de la información no es participación comunitaria. La participación comunitaria, el involucramiento de las comunidades, es más eficaz cuando existen relaciones y mecanismos establecidos desde antes de la emergencia, o sea, desde la fase de preparación. Implicar a las comunidades de forma rutinaria, construir confianza, esto ayuda a este diálogo que se va a perpetuar durante todas las fases y sobre todo en la respuesta. Tenemos que ser honestos y transparentes en nuestra forma de comunicar y de trabajar con las comunidades. Tenemos que conectar y construir puentes entre la realidad de la comunidad y la realidad de la intervención de la respuesta. La comunicación se puede definir como la acción de intercambio, envío y recepción de información, siempre bidireccional. Nunca unidireccional. No decimos a la gente lo que tienen que hacer. Vamos a informar sobre cómo protegerse, pero teniendo en cuenta lo que la gente percibe y siente en relación a esas medidas y en relación a la enfermedad. ¿Cuáles son los posibles obstáculos comunes a la comunicación? El idioma, los diferentes niveles de educación de distintos grupos, diferencias culturales, diferentes grupos étnicos. El mensaje puede ser irrelevante para ciertos grupos. Puede haber demasiada información que satura. Puede haber restricciones de tiempo porque la velocidad a la cual la respuesta está ocurriendo y la epidemia se está expandiendo depasa la capacidad de poder comunicar de la forma que hemos dicho anteriormente. La activación de la comunicación es muy importante. Tenemos que llegar a las audiencias esperadas, a los grupos claves, a los grupos importantes que necesitan esta información para poder protegerse y poder participar en el control de la epidemia. Tenemos que atraer también la atención del público, porque tenemos que crear estas narrativas de una forma comprensible, culturalmente adaptadas, creíbles y relevantes para los distintos grupos. Y tiene que ser entregado a tiempo. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas o dudas, por favor contactar con el nombre de la persona que está en la siguiente diapositiva. Gracias de nuevo.